Con su permiso, Presidencia. Buenos días, compañeros diputadas y diputados. Por economía parlamentaria solicito que este punto de acuerdo se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Históricamente, las personas con discapacidad han sido un sector de la población olvidado, poco atendido, sin posibilidad de ejercer a plenitud sus derechos, así como la discriminación que han vivido y siguen viviendo. No podemos negar que en la Ciudad de México se han realizado esfuerzos para proteger los derechos de estos grupos vulnerables. Un ejemplo de ello es la entrada de vigor en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la cual ha logrado un avance importante en materia de derecho, los cuales no se establecieron ni garantizaban en los estatutos de gobierno. Sin embargo, todas y todos, sociedad y autoridades, debemos poner nuestro empeño para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico local. En este sentido, nuestra Carta Magna lo establece, entre otros, el derecho a una ciudad incluyente. Para ello se establece el artículo 11, un apartado relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, establecen disposiciones que le tienen por objeto garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer otros derechos, tales como el derecho a la movilidad, a la educación, al deporte, al cuidado, a la salud, políticas en materia de vivienda e infraestructura y funcionalidad en la provisión de los servicios, entre otros. Por lo que se refiere a la movilidad de las personas con discapacidad, aún se tienen grandes retos a efecto de dar cabal cumplimiento a los principios relativos a la igualdad y accesibilidad, diseño universal, comodidad, higiene, entre otros. Es importante destacar que como parte de los esfuerzos que se realizan para favorecer a este grupo vulnerable, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 una asignación de 400 millones de pesos al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, FOTRADIS. Al respecto, el pasado 26 de febrero del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la operación de fondo. Dicho fondo plantea estrategias para fomentar y proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad a través de nuevos transportes públicos, vías e inmuebles para el propósito. Los lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos de ese fondo, los cuales se podrán destinar a los siguientes proyectos de inversión: adquisición de vehículos como autobuses tipo urbano, camionetas tipo van o autos tipo sedán, los cuales deberán estar adaptados con las ciertas especificaciones técnicas, y construcción y reconstrucción, rehabilitación, ampliación y adaptación de infraestructura pública, incluyente su equipamiento en vías e inmuebles públicos. Las entidades federativas podrán tener acceso a fondos conforme a la distribución que se establece mediante la aplicación de una fórmula, la cual calcula con base en el factor de población con discapacidad por entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México, le corresponden recursos por poco más de 23 millones de pesos, es decir, de los 400 millones que integran el fondo, somos la cuarta entidad con más recursos asignados después del Estado de México, Jalisco y Veracruz. Sin duda, los recursos de FOTRADIS que se asignaron en la Ciudad de México serán vitales para realizar acciones en favor de este grupo vulnerable. Sin embargo, consideremos que sus lineamientos de operación hasta cierto punto llegan a ser poco flexibles, al establecer dos modalidades para el ejercicio de los recursos. Lo anterior, toda vez que cada una de las entidades federativas tienen una realidad diferente con particularidades y restos muy específicos en materia de movilidad. Es decir, no enfrentan la misma problemática las personas que viven en el norte respecto de quienes viven en el centro del sur de este país.
En el caso que dichos lineamientos contemplan más modalidades para su ejecución, por lo que se refiere a la Ciudad de México, eventualmente podrían aplicar para realización de ajustes razonables a diversos modos de transporte, como los vagones del metro, el trolebús, el metrobús, tren ligero RTP o, en su caso, la adquisición de unidades para el servicio que prestan los sistemas. Por lo anterior y expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno como asunto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que en la elaboración de los subsecuentes lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, FOTRADIS, se consideren las particularidades de cada entidad federativa a efecto de incorporar más competentes para la aplicación y ejecución de los recursos en beneficio de las personas con discapacidad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.